Y de paso cierro el Chrome para que no me... Bien, hola. Okay, voy a poner mi loguito. Ahí está. No sé por qué se me fue. ¿Ah? Listo. Bien. Ok, Bueno. Dolores, son y media, ¿no? Sí, 31. Ahí está preguntando Dolores. Sí, Si sí, ya sí, ya estamos, empezamos. Están ya todos estamos silenciados. por arrancar. No sé el lado de la negra si están todos o... Bien. Ok, Ok. Dolores, ¿cuánta gente tenés vos ahí? Están todos en 3 salas. Bien. Bueno, arrancamos. ¿Sí? Bueno, voy a seguir un ratito yo, que soy Pablo. Lo que vamos a ver ahora ya es un poquitito más avanzado. Y vamos a ver, voy a necesitar que se posicionen unas hojas más a la derecha en la hoja que se llama errores. ¿Sí? Estábamos trabajando acá en la hoja, veníamos en atajos, organizar. Un poco más a la derecha hay una hoja pintada de amarillo, no sé si la tienen de amarillo o no, que se llama errores. ¿Sí? Y en esa hoja lo que vemos, está entrando una persona, bien. Lo que vemos es una tabla que a simple vista nos da información y para la vista del usuario esa tabla es muy clara. ¿Sí? Esa tabla dice región, mercado y bueno, una serie de datos, ¿sí? Ventas, cantidad vendida y todo eso. Por ejemplo, dice región norte, el mercado, Great Lakes, New England y al lado todas las ventas. ¿Sí? Pero esa tabla tiene, no sé si llamarlo un error, tiene una dificultad si lo que queremos es analizar esos datos. ¿Sí? Usualmente nosotros usamos filtros o podemos usar a partir de una tabla, generar una tabla dinámica y analizar esos datos. Entonces, si queremos hacer un filtro y decir, bueno, quiero ver todas las ventas de la región sur, yo a esta tabla le aplico un filtro, digo, bueno, quiero ver solamente las ventas de la región sur, hago clic en sur y fíjense lo que va a pasar. Me muestra una sola línea. ¿Y por qué me muestra una sola línea? ¿Sí? Vamos a mostrar todo. Porque debería estar combinado esto, espera. Por algo se me descombinó, tal vez, esto está así. Primero vamos a hacerlo así, que es como lo tienen ustedes. Se ve que se me quedó descombinado a mí. Esta celda, que dice norte o dice sur, es en realidad una cantidad de celdas que están combinadas. ¿Sí? Pero para Excel, el valor de esa celda combinada está en la celda B13. ¿Ven que acá arriba dice B13? ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Entonces, el valor sur está en la celda B13. Luego está combinada con todas las demás, entonces funciona como si fuese una sola celda. Entonces, cuando yo... Ahí te dejo, Rolo, que querías decir algo. Cuando yo hago clic... alguien está sin audio, me dice... Sí, está Juan Manuel Veiga, está sin audio. A ver, no sé si... El resto nos escuchan bien. Si quieren el resto nos confirman, pero ella debe tener algún problemita, quizás no reconectó el audio. El resto bien. Ahora Me sí, dice alguien que esté... Ahí está, ya perfecto. está, arrancando. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, les decía, como estas celdas están combinadas, para Excel el valor está en la celda de más arriba de donde está combinado, donde estaba el valor antes de combinarla, ¿sí? Si yo selecciono sur, me va a mostrar solamente la fila que contenga el valor sur.
¿sí? Entonces, para analizar esos datos, así no me sirve. Lo primero que tenemos que hacer es estas celdas quitarle esa combinación. Para descombinarlas, ustedes saben, y si no, recordamos acá, reforzamos un poquito, una celda combinada es una serie de celdas que pueden ser para abajo o hacia la derecha, solo para abajo, o un rango de celdas, que las seleccionamos, presionamos el botón combinar y hace Excel transforma todas esas celdas en una sola celda. Acá las celdas desde la B8 hasta la B12 están transformadas en una sola celda. Lo que vamos a hacer es descombinarlas, entonces cada celda se va a comportar como una celda individual. Sí, déjame acotar una cosita, Pablo. Sí. Esto de las celdas combinadas es algo muy habitual. Nosotros habitualmente vemos en las planillas de ustedes que tienen celdas combinadas. La gente combina las celdas porque por una cuestión de, digamos, les resulta más cómodo ver, o no les gusta ver repetidas las etiquetas. Por ejemplo, si de la fila 8 a la 12 todo eso pertenece a norte, a la gente no le gusta ver repetido norte, 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 norte 8 veces. Entonces lo que hace la gente habitualmente para darle un formato tipo reporte, dice, bueno, pongamos norte una sola vez, combinemos todas esas celdas. Entonces eso la gente lo hace porque generalmente lo hacen así para armar un reporte, para que se vea un poco más prolijo y no se repitan las etiquetas. El problema que tiene es que Excel, para aplicar otras herramientas que vamos a ver después, Excel necesita que todas las filas estén correctamente etiquetadas. Porque como bien dijo Pablo recién, si nosotros dejamos norte solamente en la celda B8, para Excel, la celda B9, B10 y B11 no tienen región asignada. Ustedes tengan en cuenta que Excel digamos, lee las filas una por una de forma horizontal. Es como, imagínense que Excel hace una lectura de esta tabla en su memoria y va leyendo fila por fila de forma horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a la fila 9, no tiene región. Cuando llega a la fila 10, no tiene región. Por más que nosotros, seres humanos, entendamos que es norte, Excel no lo entiende así. Para Excel solo hay región en la 8. La 9, 10, 11 y 12 esas filas no tienen región asignada. Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer ahora es arreglar este reporte. Tenemos que limpiarlo y arreglarlo, que es lo que va a hacer Pablo, para que quede todo bien etiquetado hacia abajo, con las regiones y los mercados, y de ese modo sí, después vamos a poder filtrar, ordenar y hacer otras herramientas de Excel y no vamos a tener problemas. Pero realmente lo de combinar no lo recomendamos para nada. O sea, traten de evitar esto de combinar porque les va a dar muchos problemas o los va a limitar en el uso de otras herramientas de Excel. Así que ahora Pablo les va a enseñar cómo descombinar y cómo hacer que Excel complete todo para abajo automáticamente. Dale, Pablo. Exacto, sobre todo el combinar dentro de una tabla. A veces combinamos un título, bueno, se podría llegar a usar un poquito más, pero dentro de una tabla, el combinar nos desarma la tabla, digamos, no nos deja analizar la tabla. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que corregir es que haya lo que llamamos redundancia de datos. Redundancia es que en cada celda de la columna región, diga la región. Norte, 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 sur, 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 oeste, 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 ¿sí? Y en cada celda de la columna mercado, diga el mercado. Porque si no, por ejemplo, para esta venta, printer sale 15.682, no tiene mercado y no tiene región. Entonces, cuando Excel lo quiera analizar, lo va a encontrar en blanco y no se lo va a poder asignar a nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir acá, en esta columna y en esta columna. Lo que tenemos que hacer primero es, en esta columna, descombinar esas celdas. O sea, seleccionamos todas las celdas estas que están combinadas, apretamos el botón combinar y centrar, que ahora está activado, lo apretamos, activar el botón, y ya estas celdas van a estar todas desactivadas, descombinadas, ¿sí? Cada una es una celda individual, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que acá diga West, acá también, acá también, acá también, que acá diga este, que acá diga New York, que acá diga Boston y acá también, ¿sí? Eso lo podemos hacer manualmente, pero acá lo que estamos intentando hacer es aprender a trabajar lo más rápido posible con Excel, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso de una función de la cinta de opciones y de un pequeño truquito, ¿sí? Vamos a seleccionar todas las celdas de esas dos columnas. Seleccionamos así, todas las celdas.
Aquí, como son poquitas, las seleccioné con el mouse. Si no, podríamos usar el atajo de Control, Shift, flechitas, para seleccionarlas todas. Ahora, una vez que las tengo seleccionadas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a la función en el menú inicio, bien hacia la derecha, tenemos el botón que dice buscar y seleccionar. Esperen que a mí acá me aparecen las burbujas y me complica. Ahí está, tenemos buscar y seleccionar, bien a la derecha. Y dentro de buscar y seleccionar tenemos una función, una opción que dice ir a especial, que es muy útil, donde nos permite seleccionar celdas de acuerdo a su comportamiento. En este caso lo que vamos a seleccionar es las celdas en blanco. Recuerden, menú inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, celdas en blanco. ¿Sí? Al cliquear celdas en blanco y darle a aceptar, del rango que yo tengo seleccionado, solamente me va a dejar seleccionadas las celdas que estén en blanco. Díganme por el chat si me van siguiendo, porque es importante para poder completar el arreglo de esta tabla, ir siguiendo. ¿Sí? Lo repito de nuevo. Selecciono todas las celdas que quiero arreglar. A partir de la primera que tiene datos. ¿Sí? De la primera que tiene datos hasta la última que no tiene. Perfecto, buenísimo. Menú inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, celdas en blanco. Aceptar. ¿Bien? Muy bien. Que confirmen Rosario. Bien. Una vez que hicimos eso, tenemos seleccionadas todas las celdas que están en blanco. Pero fíjense que hay una que está seleccionada especialmente, que es donde está el cursor, que es esta, la celda C9. ¿Sí? Se dan cuenta que estas están todas pintadas. Es como cuando seleccionamos un rango, siempre queda una como despintada y todo el rango pintado. Bueno, en este caso esta es la que está como despintada, que es la celda activa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es decirle a Excel que en esta celda ponga el valor de la celda superior, la celda que tiene antes. O sea, le vamos a decir, en la celda C9, que escriba el valor que hay en la celda C8. Eso se hace con una referencia bien simple, que es, ahí, así como está, sin tocar nada, escribo igual C8, ¿sí? Igual C8. Entonces, lo que va a hacer Excel es, ahí va a copiar el valor de la celda anterior. ¿Qué es lo que nosotros queremos que haga en toda la tabla? En la celda, por ejemplo, B9, yo quiero que me copie el valor de la B8. En la B14 quiero que me copie el valor de la B13 y así sucesivamente en todas para que complete todo esto. Pero ojo, ahí no le den Enter, síganme a mí despacito. Si ahí le dan Enter, lo único que va a hacer Excel es completar esa celda sola, la C9. ¿Sí? En cambio, hay un truquito de Excel que es Control Enter. Si ahí le damos Control Enter lo que hace es ejecutar eso que escribimos en una celda en todas las que estén seleccionadas. Como nosotros seleccionamos previamente todas las celdas en blanco, al darle Control Enter, esa fórmula la va a poner en todas las seleccionadas. Y con lo cual va, en cada celda seleccionada donde pongamos esa fórmula, va a tomar el valor de la celda de más arriba y va a ir completando todo. Fíjense, hago Control, después lo repetimos, hago Control Enter y ahí completó todas las celdas. ¿Me siguen? Fíjense, en la celda B9 puso igual B8. En la C17 puso igual C16. ¿Por qué? Porque yo en esta completé C8, entonces en todas las que estaban vacías puso la misma fórmula. Como yo la fórmula no la dejé absoluta con el signo pesos, que después lo vemos, me completa exactamente lo mismo en todas. Lo repetimos por si alguno se perdió. Vamos con Control Z, voy para atrás. ¿Sí? Teníamos esto todo combinado. ¿Sí? Voy a presionar a descombinar. Una vez que descombino, selecciono todo. A ver, Dolores tiene algún... A ver, sí. Esperamos a Martín. Bien. Bien. Esperamos un cachito y lo repetimos. Mientras les voy mostrando una opción, una aplicación del Control Enter. Por ejemplo, yo quiero que acá en todas estas celdas, ¿sí?, aparezca la palabra
la palabra Pablo. Entonces, usualmente, ¿qué hacemos? Hacemos Pablo y copiamos para abajo, y después esto lo copiamos a la derecha, y fíjense todo lo que tardamos, ¿sí? En cambio, si yo selecciono todo eso, escribo Pablo, perdón, y le doy Control Enter, fíjense cómo todo lo que yo escriba en esa celda me lo copian todas las demás, ¿sí? El Control Enter es un truquito muy muy sencillo que nos hace ahorrar un montonazo de tiempo. Perfecto. Los dolores, buenísimo. Entonces repetimos esta parte. Tenemos que completar en cada una de estas con el valor que dice acá, ir rellenando, ¿sí? No podemos usar el rellenar de Excel, porque el rellenar de Excel, vamos a tomar, yo hago esto, fíjense que Excel tiene un... Perfecto, ya lo puedo hacer. Les quiero mostrar algo. El rellenar hacia abajo de Excel, lo que me va a hacer es rellenar con este primero, ¿sí? Fíjense cómo, ¿ven? No funciona el rellenar. Por eso hay que seleccionar celdas vacías y usar la formulita y Control Enter. Y especial, celdas en blanco, aceptar, igual C8, Control Enter. Y ahora nos queda un solo paso por hacer, que es seleccionar todo esto y convertirlo a valor, para que no me quede la fórmula. Porque acá me queda una fórmula, perdón. Por ejemplo acá, 616, 617, y yo quiero que acá me diga Florida, como dice acá, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí?, lo convierto a valor. ¿Cómo lo convierto a valor? Perfecto. Podríamos practicar el atajo del teclado, o sea, Control C, ¿no? Sí, Control C. Control Alt B corta. Con Control C copio eso. En el mismo lugar, sin moverme, lo que voy a hacer es pegar eso como valores, ¿sí? Con Control Alt B corta. Alt B corta. Espera que... Control Alt B corta. Ahí me dice cómo lo quiero pegar. Quiero pegar todo, quiero pegar solo las fórmulas, solo los formatos. Yo le voy a decir que quiero pegar solo los valores. Entonces, le voy a aceptar. Y fíjense que ahora, acá ya me quedaron los valores, ¿sí? Bien. Entonces, ahora esta tabla, si yo ahora sí selecciono región sur, sí me va a traer todas las filas de la región sur. Lo mismo, si esta tabla ahora quisiera llevarla a una tabla dinámica o lo que fuera, a un gráfico, puedo hacerlo, ¿sí? Bien, me siguieron hasta acá, buenísimo. Bueno, vamos a insertar ahora totales. Si querés, Pablo, pasamos a tabla directamente. A la siguiente, sí, que es la misma, pero tiene más filas. Sí, y además vamos a convertir en tabla directamente. Bueno, hay una función... Pablo, una cosita, cuando hagas scroll, si vos hablas y haces scroll, se va un poquito la voz. Entonces, okay. Si querés, podés decir, voy a hacer esto y frenás la voz y haces el scroll. Bien, buenísimo. Bueno, nos vamos a la hoja de al lado, la hoja tabla, y ahí vamos a ver algo muy muy importante que tiene Excel, que mucha gente no lo usa y es sumamente beneficioso. Pablo, disculpame otra cosita. ¿Por qué no maximizás más tu ventana hacia la derecha y hacia los costados? Porque sí. veo fondo de tu... ¿Qué pasa? Que tengo las burbujas estas que me molestaban acá. Ya está, ahora ya no molesta. Listo. Ahí está. Ahí entró otra persona. Buenísimo. Bien. Acá tenemos una tablita también de ventas. Y lo que vamos a hacer es convertir esta tabla plana, común, que en realidad no es una tabla, sino un rango con datos, en lo que se llama tabla formateada de Excel. Las tablas formateadas de Excel nos dan un montón de beneficios. Lo que hace Excel con esa tabla formateada es convertirla en un objeto que va a tener columnas, va a tener filas, va a tener encabezados, y que nos vamos a poder manejar de una manera muchísimo más ágil y más eficiente que un rango de datos común. Se van a dar cuenta apenas la convirtamos en qué estoy diciendo. Nos vamos a poner sobre cualquier parte de la tabla, en cualquier parte, ¿sí?
en donde sea, en el encabezado, en alguna celda, y vamos a hacer, usar un atajo del teclado que sirve para convertir esto en una tabla. Vamos a apretar Control T de tilo, ¿sí? Control T, y fíjense que aparece una ventanita donde Excel me dice dónde están los datos de esta tabla. Y automáticamente me selecciona un rango de datos que fíjense que va hasta la fila 41.000 y pico. ¿Sí? Y como que me sugiere ese rango de datos. Y además me dice, esta tabla tiene encabezados. Y sí, efectivamente, la primera fila de esa tabla es donde están los encabezados. Región, mercado, local, fecha y todo. ¿Sí? Entonces, yo ahí le doy a aceptar y fíjense lo que pasa. Excel lo convirtió en una tabla. Me voy a ir arriba. Ahí está. En una tabla formateada. Pero el formato no es solo un formato de tipo estético. Fíjense que acá le di un formato estético, donde le puse un color más oscuro en los títulos y todo. Y desde aquí, cuando nosotros hacemos clic en la tabla, fíjense, yo hago clic afuera de la tabla, no tengo ningún menú. Si hago clic en la tabla, ahora me aparece un menú nuevo, y acá no se ve qué dice, pero se llama herramientas de tabla. Si ustedes hacen clic en la tabla, les va a aparecer un menú nuevo que dice herramientas de tabla y dice diseño. ¿Sí? Ese menú nuevo nos sirve para darle todas las propiedades a nuestra nueva tabla de Excel. Esta tabla va a tener un nombre, ¿sí? Todo este rango de datos que antes... ¿Cuál es la diferencia con Control Q? No, porque está mal el atajo cuando vos... Exacto. Claro, si vos... esto de tabla, si vas al menú insertar, anda si querés Pablo, insertar Sí. tabla, Insertar tabla. se puede Acá. hacer desde ahí, pero el atajo que muestra ahí Control Q está mal. Es un error de Microsoft que no lo corrigieron todavía, se equivocaron al poner Control Q. El atajo correcto es Control T. Exacto. Yo creo que el Control Q, Pablo, no sé si la convierte en tabla, creo que no. No, hace otra cosa. Está mal asignado ese atajo. Es Control T de tabla. Control T, exacto. Control T sobre cualquier parte de la tabla, ¿sí? En este caso no la tengo que redimensionar ni nada, le digo aceptar, ¡pum!, ya me la convirtió. Una vez que convertí eso en una tabla, ese rango común de datos en una tabla, ya seleccionando la tabla me aparece este menú que dice herramientas de tabla, diseño. Lo más básico de las tablas es poder cambiarle este diseño. Fíjense que tengo, desplegando acá, bueno, ¿ves lo que me pasa? Que las burbujitas y no la puedo cambiar. Ah, ahí está. No puedo cambiar las burbujitas de lugar. Ahí está. Ahí está. Me aparecen un montón de diseños que yo les puedo dar a la tabla, ¿ven? De todo tipo. ¿Está bien? Sí, moviéndote por arriba te hace previsualización. Ya te va mostrando, exactamente, ¿sí? A ver. Le vamos a dar un diseño acá. Esperarme con permitir. Bien. Ahora, además del diseño, voy a correr el chat, la tabla tiene, más importante, un nombre. Ven que acá dice nombre de la tabla siempre estando. La tabla, esta tabla tiene un nombre. Excel la creó con una tabla 12, porque en estas tablas entonces le puso tabla 12. Lo primero que tenemos que hacer al crear una tabla, pero si es una convención para poder... ¿Pablo? Sí, hola. Te perdí, Hola. Pablo. Hola, ¿escuchan? Hola. Escuchan bien. Bueno. Darle un nombre. Entonces, para darle un nombre, simplemente hacemos ese nombre. Como estas tablas, le vamos a poner un nombre que se llama ventas. Nosotros, por convención, nada más que para poder identificar las tablas rápidamente dentro del Excel, le ponemos siempre TV de tabla, TV larga de tabla, ventas. ¿Sí? Como no sé si hay alguna tabla ventas creada acá, le vamos a poner ventas 2 por las dudas. ¿Sí? Enter, y esa tabla ya me quedó llamada como TV Ventas, en este caso. ¿Sí? Entonces, TV Ventas 2 es un objeto ahora que va a tener encabezados, ¿sí?
filas y columnas. ¿Está bien? Entonces, con este objeto ahora podemos hacer operaciones. Y fíjense, lo más práctico de todo de una tabla. Empezamos a ver ventajas de trabajar con una tabla y no con un rango de datos. Si yo acá quisiera poner una columna que sea, acá tenemos la columna de ventas, ¿ven? Sales, ventas. ¿Sí? Ahora le vamos a dar formato a todo esto. Ahí está avisando Luis que se perdieron en un paso, a ver. A ver. Luis, ¿en qué paso te perdiste? ¿En El de, el de crear tabla? Si el querés, de volvé para sí, atrás, sí. Pablo, Sí, control sí, sí. Z. Sí, volvemos para atrás. Ahí está. Estamos acá. ¿Estás ahí, Luis? En el de asignar nombre, perfecto. Vamos a control T. La creamos de Ponele nuevo. el formato de colores, así. Ese está bueno. Bien. Ahí está. Bien. Vamos a darle un nombre. ¿Cómo le damos un nombre? En el menú, herramientas de tabla, diseño, bien a la izquierda, tenemos el casillero donde dice nombre de la tabla, y ahí borramos el nombre que hay y le ponemos un nombre nosotros. ¿Sí? Vamos a ponerle TV, ventas, 2. No se pueden usar espacios ahí, cuidado. Exacto, no se pueden usar espacios. ¿Sí? Si intentan usar con espacios, los va a rebotar, no los va a dejar. Vamos a poner el TV ventas, capaz que no existe, así 10 puntos, buenísimo. Bueno, TV ventas, enter. ¿Sí? Con solo darle enter ya queda el nombre grabado. ¿Por qué usas la TV, Pablo, por algún motivo? Sí, TV para referenciar que eso es una tabla. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos darle nombre a una celda sola o a un rango de celdas. ¿Sí? Por ejemplo, este rango de celdas puede llamarse, no sé, por decir algo, no sé, alícuotas. ¿Sí? Entonces yo a este nombre le doy alícuotas, pero siempre que encuentre un nombre de un rango que comience con T, B larga, yo sé que eso es una tabla. Y ahora van a ver para qué me sirve saber eso. Para utilizar esa tabla desde otras hojas. Claro, o sea, ustedes pueden darle el nombre que quieran a la tabla. Nosotros, internamente, siempre nos gusta nombrar a las tablas con la T y la B para saber que estamos nombrando una tabla, porque después ese nombre lo podemos usar en muchos lugares diferentes. Podemos usar el nombre de esa tabla cuando hacemos macros, cuando hacemos fórmulas. Entonces, al comenzar con TV, ya quedan todas las tablas juntas, porque todas empiezan con TV. Entonces nos es más fácil encontrarlas y todo eso. Es un tema de organización. Juan Manuel nos pregunta qué funciones agrega la tabla que no tuvieran los datos como originalmente se veían. Perfecto. Justo a eso íbamos. La primera, vamos a ir de a una. Por ejemplo, acá queremos agregar una columna que calcule el IVA de estas ventas. ¿Sí? Entonces, miren, ni le pongo título ni nada. Hago igual ventas, fíjense lo que va escribiendo Excel, por 0.21. Vamos a poner el IVA en 21, ¿sí? Le doy Enter y automáticamente ya me creo una nueva columna de esa tabla, que yo ahora le puedo cambiar el nombre. Excel lo pone como columna 1, pero yo le puedo cambiar el nombre. Automáticamente ya me creo una nueva columna y en todas las filas me puso la fórmula. Y fíjense que yo estaba parado en la fila 41.540, no estaba en la de arriba de todo. Me voy arriba de todo, me voy a la primera. En todas las filas de la tabla me puso esa fórmula. No tengo que escribir la fórmula y copiarla para abajo. ¿Sí? Lo ponen todas. Es más, yo hago F2 ahora y digo, no, el IVA no es del 21, es del 10,5. Le doy Enter y automáticamente, fíjense como en todas las celdas me cambia la fórmula. ¿Sí? Y además, fíjense que no puso, por ejemplo, acá, yo estoy aquí, no pone I12 por 0,10,5, sino pone entre corchetes y con una arroba al principio el nombre del campo, el nombre del encabezado. Pone @sales, que son las ventas, entre corchetes y con una arroba, por 0,10,5. ¿Sí? Entonces, ante una tabla amplia hacia la derecha, vieron que a veces tenemos una tabla que tiene muchas columnas. Si yo estoy en una columna hacia la derecha donde no veo, por ejemplo, estoy mucho más a la derecha y no veo esta columna, y yo estoy viendo la fórmula, yo ya sé de dónde viene esa fórmula. ¿Sí? ¿Qué columna se está tocando? Imagínense una fórmula mucho más compleja,
nos ayuda muchísimo a ver el nombre del campo, ¿sí? Ahora voy acá, le pongo en el encabezado, lo cambio y le pongo IVA, ¿sí? Y ahora quiero al lado, ¿sí? Y les voy a mostrar otra cosita, calcular, este es el IVA del 10,5. Ahora acá quiero calcular el IVA del 21, entonces pongo igual, voy de nuevo a Sales, por 0,21. Fíjense que ahí me calcula el IVA del 21. Entonces acá le voy a poner IVA de nuevo. ¿Qué hace Excel? No me deja. ¿Por qué no me deja? Me pone un IVA 2. Porque dentro de la tabla, cada encabezado no puede estar repetido, ¿sí? Porque esta tabla tiene un formato que luego nos permite analizarla, por ejemplo, con una tabla dinámica, y en una tabla dinámica no puedo tener encabezados repetidos. Entonces ya Excel prevé eso y no me deja repetir encabezados. Yo acá podría ponerle, por ejemplo, IVA 10,5, y acá podría ponerle IVA 21, ¿sí? Y ahí sí. Ahí Agustín pregunta si puede pasar que no sobreescriba automáticamente. Sí, puede pasar. O sea, lo que entiendo que le pasa a Agustín es que él escribe la fórmula y no se le escribe automáticamente para abajo. Exacto. Sí, Eso es porque es una configuración que hay que tocar en el menú archivo. Después, si querés, te la paso. La pasamos en un mini tutorial. Sí, porque hay que cambiar un par de cositas de la configuración. Exacto, sí. Bien, bueno, entonces acá tenemos dos columnas que agregamos. Esa es la primera función que le agrega a lo que es un rango de datos común. Vamos a otra función, vamos al final de la tabla, con control y flecha para abajo. ¿Se acuerdan el atajo del teclado? Como esta tabla es muy larga, tiene 40 y pico de mil de filas, con control, flecha para abajo, yo me voy a la última celda con datos. Voy a bajar un poquito. Y acá quiero agregar otra fila, ¿sí? Entonces, vamos a agregar otra fila donde diga, por ejemplo, la fecha, 9 del 4 del 18. Le doy Enter, y automáticamente, fíjense que acá ya se me puso la fórmula. Con solo completar acá las ventas, fíjense cómo ya tengo la fórmula. Y si acá completo otra, bueno, acá le podría completar todos los datos, ¿no? Por supuesto. Y completo otra, por ejemplo, agrego otra con más ventas, ya se me completa la fórmula, ¿sí? Esa es otra ventaja de las tablas formateadas de Excel, que cuando agrego filas hacia abajo, siempre que sean consecutivas sin filas en el medio, si agrego una acá, por ejemplo acá, no me la toma, ¿sí? Pero si la agrego consecutiva, ya me completa para abajo, me respeta los mismos formatos que vengo teniendo arriba. Fíjense que el 9 del 4 me lo respetó el formato. Si yo pongo 9 del 4 acá abajo, fíjense que me pone un formato que no es el que yo tengo en la columna de fechas de la tabla. En cambio, si lo pongo acá sí. ¿Sí? Sí, y contestando la pregunta de Rosario, sí, te contesto que sí. Si pegás datos, también funciona. De hecho, Pablo, andate a otra hoja, pone un par de números, copialos de ventas. Por ejemplo, ponés 2.000 y 3.000. Ahí, esos números de ventas, por ejemplo. Fíjate, los va a copiar de esa hoja. Pero ojo, los tengo que pegar como valores. Si los pego como valores. Si los pego con todos sus formatos, me va a copiar las fórmulas. Fíjese, lo pego con sus formatos. Las fórmulas me las pega, pero me los pega con su formato original, ¿sí? Yo acá tendría que pegarlos como valores. A ver si los tengo copiados. Sí. Me voy acá, Control Alt B corta, ¿sí? Le digo pegarlos como valores, ¿sí? Me respeta el formato de este. Si yo le hubiese dado formato a toda esta columna, un formato de millares, me lo va a respetar, y me pega las filas, las fórmulas, ¿sí? Ponele, si querés, Pablo, formatos. Sí, ahí voy a hacer eso. Miren esto. Yo estoy acá. Si yo quiero seleccionar toda esta columna de ventas, por ejemplo, en vez de tener que hacer así, seleccionarla y moverme con las flechitas, otra ventaja que tiene trabajar con tablas es, me posiciono sobre el encabezado, me voy moviendo y fíjense cómo aparece una flechita ahí, ¿sí? Que si le hago clic, me selecciona automáticamente toda la columna, toda la parte con datos de la columna, ¿sí? Y al seleccionar eso, pausa, esperemos a Martín, dice Dolores. Bien, ok, esperamos un poquito.
No pudo agregar filas abajo. Bien. No pudo agregar filas abajo. Ahora yo te voy a decir cómo se hace eso. Listo, ya Listo. está, ok. Buenísimo. Bueno, decía, ok, resuelto. Decía, seleccionando el encabezado, se van moviendo hasta, al principio les va a costar un poquito hasta que le tomen la mano, pero se ponen justo arriba de donde está el encabezado y con eso seleccionan toda la tabla, toda la columna. Y fíjense, por ejemplo acá, Sales y Quantity, selecciono una, me muevo, arrastro hacia la derecha y ya me selecciona las dos. Vamos a hacerlo nuevo. Ahí seleccioné una sola, toda la columna Sales. Y si hago así y arrastro, me selecciona las dos. Entonces a toda esa columna yo le voy a dar un estilo millares, por ejemplo, que es este. Bueno, vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Entonces ahora, si yo agregara un número acá, ya me lo copia con el mismo formato. ¿Sí? Ahora podría hacer lo mismo acá. Le doy a esta y a esta. Fíjense que yo estoy en la fila 41.000. No importa dónde esté, si yo selecciono, como tengo inmovilizada la parte de arriba, desde la fila 7 para arriba está inmovilizada, yo selecciono las dos columnas estas y me selecciona toda, fíjense, me voy a mover, ven que selecciona toda la columna, la tabla. ¿Sí? Estilo millares y automáticamente, ¿ven? Está toda formateada igual. Y si agrego, sigo agregando, me copia las fórmulas y me copia los formatos. Y si yo quisiera ahora cambiarle el formato a esta tabla, despliego acá y le puedo cambiar el formato. No importa si ya vengo trabajando con un formato, ¿ven? Cómo puedo cambiarle el formato a la tabla. ¿Sí? Bien. Otra función importante de las tablas, ya dijimos, podemos agregar columnas y nos la agrega a la tabla. Podemos agregar filas y nos la agrega a la tabla. Ahora, por ejemplo, yo acá quiero insertar la suma de todas las ventas, ¿sí? Entonces voy acá y con la función suma, igual suma, la función suma, después igual lo vamos a ver, nos sumariza, nos da un total del rango que nosotros le digamos, ¿sí? En este caso nosotros lo vamos a decir el rango de la columna sales, pero podemos darle cualquier rango. Vamos a abrir paréntesis y acá podríamos decirle, bueno, en un rango normal diríamos de la I8 hasta la I41.568. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Si nosotros le decimos, bueno, dame la suma desde la I8 hasta la I41.568, cuando yo agregue filas a esa tabla, abajo, a partir de la 41.569, no me lo va a tomar. Miren, lo voy a hacer. Voy a poner acá igual, suma de la I8, 2 puntos, hasta la I41.568. ¿Sí? Me va a decir, bueno, esto suma 813.711.000. Y fíjense lo que voy a hacer acá. Acá voy a hacer lo mismo. Igual suma, pero en vez de darle un rango así, que me seleccione de la tabla TV Ventas. ¿Cómo lo hice? Me paré en la fila I8, hice Control Shift, flecha para abajo, y lo que hizo es seleccionar hasta la última celda con datos. Escribiendo. No se preocupen. Empieza a escribir TV, y fíjense cómo la tabla de ventas la selecciono, un tab, ya me la escribe toda. ¿Sí? Y luego de eso, abro corchetes y digo, bueno, ¿qué columna de la tabla de ventas? Bueno, me muevo para abajo con las flechitas y una vez que llego a Sales, Tab, y ya me completa Sales. Cierro corchetes para cerrar el campo, cierro la función suma, y el que de la tabla ventas me dé la sumatoria de todo lo que hay en la columna Sales. ¿Sí?
Fíjense que me da exactamente lo mismo que arriba. Le pongo formato de millares y me da exactamente lo mismo que arriba, ¿sí? Pero ahora yo voy a agregar algo acá abajo. Acá voy a agregar 10 millones. Y fíjense. Sí, en realidad las Sí, dos fórmulas sí, ¿quién lo te van agregó? a tomar el dato porque es tabla. Lo que pasa que Sí, porque está. la segunda fórmula es mucho más legible y fácil de Sí, interpretar que la primera. Fíjense, la primera te dice suma de la I8 a la I41.000, es como un jeroglífico eso. En cambio, la ujú, segunda fórmula es más fácil de interpretar porque te está diciendo, estás sumando de la tabla ventas la columna sales. Entonces, la fórmula te da mejor información de la operación que estás haciendo. sí. Hay operaciones donde por tabla no me como acá, sino que lo voy a tener que ampliar a mano. Por eso sí sirve el tomar los rangos de la tabla, digamos, con los nombres de la tabla. Entonces, aquí lo que hice sin escribirlo. Por ejemplo, vamos acá. Igual, suma y abro paréntesis, ¿sí? Entonces, me muevo con la flecha del teclado abajo. Estoy en la primera celda de estos. Como vimos antes en la parte de atajos del teclado, nosotros podemos seleccionar toda la columna con datos con Shift, Control Shift y la flecha para abajo. Si hacemos eso, automáticamente, al seleccionar toda la columna, ya directamente Excel interpreta que estoy seleccionando toda esa columna llamada IVA 21 de la tabla TV Ventas. Entonces, si cierro paréntesis, le doy Enter y ahí me está sumarizando toda la columna IVA 21 de la tabla. ¿Sí? Una cosita importante es, si yo esta fórmula la copio con Control C o con botón derecho copiar y la pego al lado, por ejemplo, quiero sumarizar el 10,5, me va a copiar y me va a seguir sumarizando IVA 21. Para hacer eso, para que, fíjense, hago copiar y hago pegar. ¿Ven que me pone entonces mismo? ¿Ven que no cambia? Con Control C y Control V, o sea, copiar y pegar, no me cambia la fórmula. Para que me cambie la fórmula, la tengo que seleccionar y arrastrarla. Si yo la arrastro hacia donde quiero que vaya, fíjense que acá ya me cambió a IVA 10,5. Lo mismo podría ser acá. Acá la selecciono y la arrastro hasta Quantity. ¿Sí? Y acá me toma Quantity. Si yo tengo una tabla con muchas, para no andar escribiendo todas, puedo hacer así, agarrar una, arrastrar hacia la derecha y después borrar las que no van. ¿Sí? En estas dos, en esta, por ejemplo, status, no tiene sentido que sume nada, la borro y listo. Y en las otras ya está. Incluso ya me traslada los formatos. Por ejemplo, si yo a esta, o no me traslada los formatos esto. El arrastrar no me traslada los formatos. ¿Sí? Debería arrastrarte, ¿no? El formato. Sí, me traslada los formatos, sí, 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 perfecto. sí. Si ya leí negrita, me traslada los formatos, ¿sí? Acuérdense, con copiar y pegar les va a copiar la misma fórmula. O sea, si agarran esta y la pegan para la derecha, en todas les va a mostrar la suma de sales. Lo que tienen que hacer para que les copie la fórmula correspondiente a cada columna es tomarla del extremo, vamos a agrandar un poquito ahí, del extremo inferior derecho, donde está ese cuadradito que el cursor se cambia a esa crucecita, y arrastrar. ¿Sí? Al arrastrar, copia y pone la fórmula correspondiente. Bien. Bueno. Ahí está. Otra cosa que... A ver, ¿estamos bien? Sí. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿Se van viendo algunas ventajas de lo que es trabajar con tablas? Otros formatos que puedo poner, bueno, yo le puedo cambiar. Bien, perfecto. Si bien Excel me da formatos, diseños acá, todos como estandarizados, yo podría tomar todos los encabezados y ponerle, por ejemplo, otro color. ¿Sí? Puedo hacerlo, no hay ningún problema.
¿sí? Sí, hay una pregunta de Juan Manuel que dice si esa función de suma funciona como subtotales. No, esa es suma, claro. Si yo quisiera usar subtotales, en lugar de suma tendría que poner la función subtotales. Después el funcionamiento es exactamente igual. Vamos a hacerlo acá, mira. Hacela arriba, dejala de suma ahí y arriba hacela de Acá subtotales. hacemos subtotales. Borra la otra Igual, si no molesta. sí. Igual, subtotales. Algo que está muy bueno es cuando yo empiezo a escribir algo en una función de Excel, en una fórmula o en una función, ya me empieza a sugerir abajo. ¿Ven que ahí yo escribí sub y ya me sugiere subtotales? Si esa sugerencia está remarcada, si hay más de una sugerencia, va a haber una que está remarcada. Pero si hay una sola, yo le doy tab y ya me la completa. ¿Sí? Y ya automáticamente me sugiere si hay sugerencias para sugerir, ya me las sugiere. Por ejemplo, ahí me dice subtotales en base a promedio, a contar, a lo que sea. Bueno, fíjense cómo ahí yo puedo ir bajando y quiero ver los subtotales en base a la función suma. Y ya le doy tab. Bueno, sí, me la completa con un 9, porque fíjense que suma es un 9. Para Excel no es que escribe suma, sino que escribe un 9. ¿Sí? Y ahí vamos a seleccionar, como hicimos antes, a partir de ahí, Control Shift, me voy hasta abajo de todo y me selecciona toda la columna. Cierro. Fíjense cómo ahí me quedó armada la función subtotales. ¿Sí? Si querés comentar un poco para la gente que nunca supo qué es subtotales. Subtotales es una función que, si la tabla no... Vieron que la tabla se puede filtrar, todo lo que tenemos acá arriba, vamos a cerrarla, ahí está. Vamos a darle... Acá vamos a hacer subtotales y acá suma. ¿Sí? ¿Está bien? Estos son los subtotales. Vamos a poner otro color para diferenciarlos. Subilo un poquito más arriba, todo eso. Bueno. El otro también, así no te tan pegado el encabezado. Bien. Ahí sí se ve mejor. No sé cómo se ve de zoom, pero bueno. ¿Ustedes lo ven bien? Ahí está. Ahí está, bueno. Buenísimo. Bueno. Fíjense. La tabla esta tiene filtros. Los filtros, de paso lo comentamos, acá en el menú datos, ¿sí? Tenemos este botón que dice filtro. ¿Sí? Cuando nosotros creamos una tabla, tenemos un rango de datos común y corriente, ¿se acuerdan? Empezamos con Control T y creamos una tabla, automáticamente Excel activa los filtros para esa tabla. ¿Sí? Y acá en los encabezados ya nos pone los filtros, para que nosotros podamos ya empezar a utilizarlos. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos sacar esos filtros. Con solo cliquear en el botón filtro, los filtros se van. ¿Sí? Quizás no nos interesan, visualmente nos molestan, los podemos sacar. Si queremos ponerlos, los volvemos a poner y como Excel reconoce que esto es una tabla, estemos donde estemos en la pestaña, en la tabla, los filtros los ponen en el encabezado. ¿Sí? La fórmula subtotales sirve para lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero ver solamente la región norte, voy a filtrar y decir solo la región norte. Fíjense, la función suma me sigue mostrando la suma total de ventas, que es 813 millones. En cambio, la función subtotales me muestra el total, pero solo de los filtrados. ¿Sí? Subtotales sirve para eso, para mostrar la función solo de los filtrados. Por ejemplo, podría ser un promedio de ventas. Si yo pongo igual promedio, me va a mostrar el promedio de toda la tabla. Si pongo igual subtotales sobre la función promedio, me va a mostrar el promedio de los... No nos está saliendo la función subtotales. Bien, vamos a aplicarla de vuelta. La función subtotales es así, mira. Igual, cualquier función de Excel comienza con el signo igual, ¿sí? Y empezamos a escribir subtotales. Bueno, ahí la tenemos. Yo con tab ya escribió subtotales y abre paréntesis. Las funciones de Excel es siempre igual, el nombre de la función, abrimos paréntesis y le vamos a pasar los parámetros a esa función. ¿Qué son los parámetros? ¿Qué le decimos a la función para que la función nos devuelva un resultado? ¿Sí? En este caso le vamos a decir, el primer parámetro que hay que pasarle a la función subtotales es ¿qué va a calcular? ¿Sí? Porque subtotales va a calcular algo en una tabla filtrada. ¿Sí?
y va a calcular solamente sobre las celdas visibles o las filas visibles de esa tabla filtrada. ¿Sí? ¿Pero qué va a calcular? Bueno, puede calcular la suma o puede calcular el valor máximo, el valor mínimo, un promedio. Nosotros le vamos a decir que calcule la suma. Para la suma, Excel, para cada una de esas funciones le da un número. Para la suma le da el número 9. Entonces le decimos 9 es el primer parámetro. Quiere decir que queremos que nos haga los subtotales en función a la función, valga la redundancia, suma. Después ponemos punto y coma. Algunos pueden usar la coma según la configuración regional que tengan en su computadora. Y ahora le vamos a decir qué rango queremos que sume. Entonces le decimos TV ventas y la abrimos corchetes, sales. Sales. Entonces, acá, sales. Cerramos corchete, cierro paréntesis y cierro paréntesis. A ver si fuera. ¿Qué pasó acá? Me quedó doble. Ventas. Tengo. Me quedó dos paréntesis acá. Ahí está. Uy, ¿por qué no me da? Porque tenés este formato de texto ahí. A ver. Ah, sí. Acuérdense que Ahí está. a veces ese es un error bastante habitual cuando ustedes escriben una fórmula en una celda y le dan Enter, y en vez de ver el resultado de la fórmula, siguen viendo la fórmula que armaron. Eso es porque la celda tiene formato de texto. Entonces respeta textualmente lo que escribieron. Si le ponen formato numérico general, cuando escriben la fórmula y le dan Enter, van a ver el resultado de la fórmula. Perfecto. Bien. Ahí salió entonces. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, recordamos, la función subtotales permite filtrar una tabla y va cambiando. Fíjense cómo cambia el valor, ¿ven? Este no cambia porque es suma, este sí porque es subtotales, ¿sí? Entonces, lo que decíamos antes, que nos preguntaba si funciona igual para subtotales, sí, funciona en realidad igual para cualquier función. ¿Ven? ¿Sí? La arrastro y ya me traslado subtotales. También funciona para, no sé, promedio, si quiero ver el máximo. Igual, max de la TV ventas, abro corchetes, tab, la columna sales, cierro corchetes, cierro el paréntesis de la función max, y ahí me da el máximo valor. Le voy a dar una ayuda a Mónica que se le dio vuelta a la pantalla. Eso es un error bastante habitual. Hay un atajo del teclado que hace girar la pantalla. Esto, si le quieren hacer una broma a algún compañero de ustedes, pueden usar este atajo. Si ustedes presionan Control Alt y flecha abajo, la pantalla se gira. Pueden probarlo ahora. Control Alt, flecha para abajo. Se les va a dar vuelta la pantalla. Así que si le quieren hacer una broma a algún compañero, pueden hacerlo. A veces nosotros mismos por error presionamos Control Alt, flecha para abajo y se nos da vuelta la pantalla. Si quieres ver la pantalla nuevamente bien, haces Control Alt, flecha para arriba. No sé si le ayudó a Mónica el truco, pero con Control Alt, flecha para arriba debería poder ver la pantalla bien nuevamente. Ahí está. Comentanos Mónica o Francisco si ya pudo acomodar la pantalla. Bueno. Ok, bueno. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, vimos crear una tabla, ¿sí? Cuando creamos una tabla, lo primero que hacemos es ir a la pestaña Diseño de la tabla y darle un nombre a esa tabla. Y fíjense cómo ese nombre de la tabla lo usamos acá en las fórmulas, ¿sí? Usamos el nombre de la tabla. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, me voy a mover a una hoja cualquiera. Me voy a mover a la hoja atajos, ¿sí? Perdón, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hacer una cosa, Pablo. Un atajo que no enseñamos, que está muy bueno. Una hoja. Claro, hay un atajo para insertar una nueva hoja en blanco, que es Shift F11.
Ustedes Vamos a hacen insertar. Shift F11. Ojo, Shift, no hagan Control F11 porque con Control F11 se inserta una hoja de macro que es otra cosa. Es Shift F11. El Shift es la tecla que está arriba del Control. Shift F11 lo que hace es inserta una hoja en blanco a la izquierda, siempre la inserta por la izquierda de la que estaban parados. Claro, yo estaba parado en la hoja tabla, hice Shift F11 y me insertó esta hoja que se llama hoja 1, ¿sí? Y yo quiero ver acá, vamos a poner ventas, vamos a poner cantidades, IVA 21, IVA 10,5. Fíjense, acá me voy a hacer un mini tablerito, ¿sí? Entonces yo quiero ver las ventas, pero no quiero hacer la típica igual, ir acá, sumar, suma, perdón, igual suma, ir acá, hacer esto, hacer así y poner así, ¿sí? Fíjense como acá es bastante confuso y además puede pasar que si aumenta la tabla no me respete el rango. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Igual, suma, abro los paréntesis de suma y empiezo a escribir la tabla. TB, fíjense, en este caso tenemos una sola tabla que empieza con TB. Ahí ya me la muestra. Aprieto la tecla Tab y ya me completa la tabla. Y ahora digo, bueno, ¿qué quiero ver ahí? ¿La suma de qué? Bueno, abro corchetes y digo Sales. Y fíjense que yo estoy en otra hoja distinta del libro. No tengo que ir a la hoja donde tengo la tabla, no me interesa. Y además no me tengo que acordar en qué columna está, hasta qué fila abarca, desde qué fila abarca, nada. Yo con acordarme el nombre de la tabla, ya después solo Excel me muestra incluso las columnas que tiene esta tabla. ¿Sí? Entonces, bueno, le digo a columna Sales, Tab, ya me la completa, cierro el corchete para que el corchete me indica la columna, cierro el paréntesis que es el de la función suma, le doy Enter y ahí tengo automáticamente la suma de las ventas que están acá. Si yo Sí, acá... contestando una pregunta de Nicolás, sí, efectivamente, si vos después agregás registros a Claro, la tabla, cualquier fórmula que hayas hecho sobre esa tabla te va a tomar automáticamente los nuevos registros. Esa es fíjate, justamente la principal ventaja de las tablas, ¿no? claro. Que, Acá le voy a agregar una, mirá. Vamos a hacer claro, una... ahora nos suman las ventas 813 millones. Claro, Agregate ¿ves? un millón más de ventas. Vamos a agregar 1.000.000. Por abajo de la tabla es un registro nuevo, Enter, fíjate, ahí ya suma 814 millones, y si vas a la otra hoja, Y fíjate que acá además me puso las sí, fórmulas y ya también se suma acá, ¿sí? se, Y si me voy a la otra hoja, acá, fíjense que ya me puso 814, ¿sí? Comentá, Pablo, si querés un atajo que me olvidé de comentar Ujú. para avanzar hojas hacia la derecha Bueno, o mover hojas hacia la izquierda. claro, cuando uno se quiere navegar entre las hojas, de la derecha y hacia la izquierda, en lugar de usar el mouse, ¿qué pasa si aplico un filtro a la tabla de ventas? Ahora lo vamos a mostrar. En vez de usar el mouse, lo que puedo usar es un atajo del teclado que es control y avance página o retroceso página. O sería, en inglés está como page down y page up. En algunos teclados, fundamentalmente en teclados de notebooks, lo que puede pasar es que ese avance y retroceso esté como segunda función de una tecla, entonces tienen que apretar control, FN, que es lo que aplica la segunda función, y avance o retroceso. Fíjense, ya lo voy a hacer, me voy moviendo, fíjense cómo me voy moviendo a la izquierda, no lo estoy haciendo con el mouse está acá arriba, ¿sí? El mouse está acá, sino que lo estoy haciendo con control avance y control retroceso. Control avance me pasa hacia las tablas, hacia las hojas de la derecha y control retroceso hacia las hojas de la izquierda. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí está. Bien. Me decía, ¿qué pasa si aplico un filtro en la tabla de ventas? Bueno, si acá tenemos una función suma, no va a afectar el filtro. Por ejemplo, vamos a poner región oeste, es 216, y acá me va a seguir mostrando 814. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que aplicar una función subtotales. Igual subtotales, ¿sí? Bajamos hasta suma. Y acá sí digo, bueno, ¿de qué tabla quiero buscar? Bueno, de la tabla ventas. Y de la tabla ventas, ¿de qué columna? De la columna sales.
Cierro corchetes, cierro esto, y ahora sí, ¿ven? Como ahora sí me muestra los subtotales. Ahora la filtro, si la filtro de nuevo, quiero ver solo el sur, ¿sí? Me voy de nuevo acá, y acá me muestra los subtotales. ¿Sí? Ahí está entendida la respuesta. Buenísimo, buenísimo. Y acá podría ser lo siguiente. Fíjense, yo a la tabla, vamos a enseñar una cosita que, este tema, que es, a la tabla yo les decía que también le podemos dar nombres a las celdas, o a un rango de celdas. ¿Sí? Eso, Pablo, lo vamos a ver después mejor, me parece. Pues para que no se mezclen, bueno, listo. Sí, cuando veamos fórmulas. Va, buenísimo. Bueno, entonces, acá yo podría decir, miren, acá en vez de escribir toda la fórmula podría ser así, copiar, control C, ¿sí? Control C, me voy acá, control V corta. Me sigue mostrando ventas. Yo acá quiero ver el total de cantidades. Entonces, me voy acá, borro sales. Cuando empiezo a borrar, ya me vuelve a mostrar todos los campos. Selecciono quantity, le pongo el corchete y ahí me muestra el total de cantidades. Lo mismo puedo hacer acá, con el subtotales. Control C, Control V. Acá me muestra cantidad total y acá me va a mostrar cantidad filtrada. F2. Con F2, acuérdense, es un atajo del teclado. En vez de hacer doble clic en la celda para entrar a editarla, o hacer clic en la barra para entrar a editarla, yo presiono F2 y ya me permite editar la celda. Borro acá y busco quantity. Tab, cierro corchetes y ahí tengo. En este caso, como la tabla no está filtrada, me da lo mismo, pero si yo filtro, me voy acá y fíjense cómo acá me va cambiando. ¿Bien? Esto sería total, solo visibles. Porque cuando Excel filtra, lo que hace es ocultar la hoja. IVA, para IVA 10,5, acá lo podemos cambiar a mano. IVA 21, vamos a completar este. Y vamos a completar este. Me van siguiendo. Díganme si vamos muy rápido, si se va entendiendo. Lo mismo acá. Fíjense cómo nos armamos un mini tablerito. Perfecto. Y acá tenemos el IVA 10,5. Bien, ahí lo tenemos, ¿sí? Lo importante de esto es que estamos en una hoja, que esta hoja podría estar en otra parte del libro. Si el libro tiene muchas hojas, podría estar en otra parte del libro. Y yo no tengo que venir acá y acordarme el rango que quiero sumar, en qué columna está, si en la I, en la J, en la K, en la L, no importa. Es más, si yo acá insertara filas en el medio, no importa, porque además me va a seguir tomando la columna o el campo sales, el campo quantity, el campo IVA, ¿sí? El campo, siempre que hablamos de campos, son columnas. Y si alguna vez escuchan hablar de registros, los registros son las filas, ¿sí? En una tabla, nosotros estamos acostumbrados a hablar de columnas y filas. También pueden escuchar hablar de campos y registros, ¿sí? Pablo, sí. Dos cositas. Así nos enseñás. ¿Qué pasa si yo le cambio el nombre a la tabla y además le cambio el nombre a una columna? Por ejemplo, a la tabla la quiero llamar, no sé, TV ganado, y a la columna de IVA le quiero llamar VAT en inglés. Fíjense, cambiémosle el nombre a la tabla, TV ganado, Enter. Y a la columna de IVA, sí. VAT, ponerle a las dos VAT, ahora sí las tengo en inglés. Quiero saber qué pasa con las fórmulas. VAT, así. Claro. VAT 10,5 y VAT 21. Fíjense las fórmulas. Porque yo cuando armé las fórmulas tenía TV ventas y tenía IVA en la fórmula. Exacto. ¿Qué pasa ahora con las fórmulas? Fíjense cómo las mantiene. Excel solo cambia esto. Solito, sin que nosotros hagamos nada. En todas las fórmulas que hacen referencia
a esa tabla y a esos campos de esa tabla ya lo actualiza. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? A esta tabla que se llamaba TV ventas, le pusimos TV ganado. Estas dos columnas que se llamaban IVA 10,5 e IVA 21, le pusimos VAT 10,5 y VAT 21. Y automáticamente en todas las fórmulas me toma la nueva denominación de la tabla y de los campos. ¿Se entiende bien lo de tablas? Las ventajas, poder agregar columnas, poder agregar filas, y se agregan ya se agregan a la tabla. No me permite y me controla automáticamente si hay algún campo repetido, con el nombre del encabezado repetido, y no me deja. Cuando agrego filas o columnas, cuando agrego filas, perdón, me agrega los formatos y me agrega las fórmulas. Si agrego una fórmula acá al lado, si yo agrego una fórmula acá al lado, digo, por ejemplo, igual ventas dividido, bueno, acá me va a dar un error porque está en 0, pero si quiero sacar precio unitario, ventas dividido cantidad, ¿sí? Ya me lo pone acá. Ahora vamos a ver cómo arreglar eso. Venga, me dice dividido por 0 porque en cantidad acá no hay nada, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tengo 51.000 dividido 36, me dice que el precio unitario es 1.430. Y fíjense cómo la fórmula ya me la copió en toda la tabla, ¿sí? Incluso hasta el formato me copió. Y acá tendría que decir unitario, ¿sí? Me copió el formato de esta misma, ya tiene formato millares, ¿sí? Bien, con tablas, buenísimo. Bueno, tablas es algo importantísimo. De aquí en adelante les sugiero que todo lo que trabajen con Excel, todo traten de convertirlo a tablas siempre que se pueda, siempre que trabajen con un rango de datos que sea, porque a veces esto, por ejemplo, esto que tenemos acá no vale la pena convertirlo en una tabla, ¿sí? Porque acá es como información toda suelta. Pero cuando trabajamos con un rango de datos de ventas, de compras, de movimientos de stock, de lo que sea, o rangos de datos del tipo listado de clientes, listado de proveedores, listado de corrales o de tropas o de los datos que manejan ustedes, les sugiero que lo conviertan a tabla, ¿sí? Y le den un nombre a esa tabla que pueda identificar de qué se trata. Porque esto que vimos ahora, los beneficios que tiene, es solamente el principio de todos los beneficios que le dan las tablas después. ¿Sí? ¿Seguimos acá? Está bien, ok. Ok, bien. Bueno, ¿estamos con tablas? Pasamos a un siguiente tema. No sé, bueno, ya falta un ratito. Empezamos un cachito más tarde, le podemos dar un poquito más, pero falta un ratito. ¿Quieren hacer otro break o seguimos? Dolores, si quieren hacer un mini break o seguimos ya directamente. Seguimos, perfecto. Bueno, bien. Bien, bueno, pasamos entonces a la hoja que se llama, ven que estábamos en la hoja tabla, después dice una hoja que se llama formato condicional. Vamos a una hoja de esto. Formatos condicionales es, vieron que en Excel a las celdas o al grupo de celdas podemos darle un formato, por ejemplo, no sé, a este grupo de celdas, ¿sí? Le podemos dar un formato de, no sé, color amarillo y negrita y cursiva, ¿sí? Eso es un formato, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de formatos condicionales, la palabra lo dice, Excel le va a dar automáticamente un formato a las celdas de acuerdo a determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, acá podríamos decir que de toda esta tabla, Excel a un grupo de celdas le dé un formato, qué sé yo, verde, a otro grupo de celdas en formato rojo, a otro grupo de celdas en formato amarillo, de acuerdo a una condición que podría ser las mayores. Dale más zoom a esa tabla, perfecto. Ahí me dice Pablo que le dé más zoom, de que no se ve bien. Bien. Ahí está más zoom. Bien. Entonces, nosotros podemos darle formato a esta tabla de acuerdo a distintas condiciones. Lo que vamos a hacer, primero vamos a convertir esto en millares y le vamos a sacar los decimales. Ahí está, ahí se ven bien estos numeritos, ¿sí? El menú de formato condicional está en el menú inicio, acá más o menos a la mitad dice formato condicional, y ahí se despliegan todas las opciones que tenemos.
más simples, ¿sí? Es muy sencillo, fíjense. Selecciono toda la tabla, ¿sí? Me voy a, repito, menú inicio, botón formato condicional. Despliego, y fíjense que acá tengo 3 opciones que son muy fáciles de usar y son las más sencillas. Vamos a la primera, barras de datos, ¿sí? Me selecciono y me voy a la izquierda, a la derecha, perdón. Fíjense cómo Excel, de acuerdo al valor que tenga cada celda, le pone una barrita más grande o más chiquita. Fíjense, vamos a hacerle clic acá la de verde. Fíjense cómo, por ejemplo, esta que dice 828, le pone un valor, perdón, le pone una barra que ocupa casi toda la celda. Y a esta que dice 121 o 101 le pone una barrita mucho más chiquita. Eso visualmente nos da una imagen de cuáles son los valores más altos, ¿sí? Y fíjense qué fácil lo hice. Vamos a deshacer, seleccionamos toda la tabla, formato condicional, me voy a la primera opción. Tengo distintas formas, ¿no? Tengo esta que no tiene transparencias, esta que tiene ahí como va en degradé, ¿sí? En distintos colores. ¿Está bien? Ahí de forma muy fácil puedo ver los colores, con colores representados las celdas que tienen valores más altos, ¿sí? ¿Ven? Y los que tienen valores más bajos. ¿Está bien? Entonces, esto es un formato condicional porque la condición es el valor de la celda y de acuerdo a eso le da un formato, ¿sí? Por ejemplo, si a esta celda, no sé, a la celda esta que dice 143.000, yo le pongo 800.000, fíjense, automáticamente ya me la pinta toda, o casi toda, porque hay una de 830, y si le pongo un número 1, fíjense como casi nada. Si le pongo, vamos a ponerle un 100.000, le pone un poquitito ahí, pintadito, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si le pongo, no sé, 5 millones, fíjense cómo, bueno, primero que no me entra en la celda, ¿no? Ahí entra, pero fíjense como la de 5 millones la pintó casi toda, y las demás las dejó bastante chiquitas. ¿Por qué? Porque respecto a 5 millones son muy poquitos. Si a esta le pongo, por ejemplo, 2 millones y medio, la pinta por la mitad, y la de 5 millones entera, y las demás. Excel agarra el valor mínimo que haya en la tabla y el valor máximo que haya en la tabla. Y de acuerdo a eso, proporcionalmente va pintando las celdas como para darnos una idea de mínimo. Por ejemplo, para detectar errores así, a simple vista, errores grandes, por ejemplo, un 5 millones ahí, los valores que hay de 100.000 a 800.000 y pico, ¿sí? Pero fíjense cómo esto es online, automáticamente, ¿sí? Yo acá pinto 100, bueno, acá se va a dar cuenta, pero le pinto 3 millones y automáticamente ya me lo pinta, ¿sí? Y ya me lo pinta. ¿Ven? Bueno, vamos a pasar a la segunda tabla y vamos a poner formato condicional parecido a este. Voy a cambiarlo para que se vea mejor. Le vamos a agrandar un poquito para cuando le metamos. Bueno, seleccionamos todo y vamos a la segunda opción que dice escalas de color. Y acá nos pinta, no sé, barritas de distintos tamaños, de acuerdo a los valores, ¿sí? Acá una escala de colores, como si fuese un arco iris, ¿sí? De tal color a tal color, donde por ejemplo, acá en esta que estamos viendo, y acá, los más grandes están pintados en verde, ¿ven? Los más chicos en rojo, ¿sí? Y en el medio tenemos verde claro, amarillo, un naranja clarito, ya un naranja más oscuro y el rojo, ¿sí? Hace como una escala de colores. El verde oscuro es el más alto y el rojo es el más bajito. Por ejemplo, y acá le pusiera 50.000, es que pone un rojo más fuerte todavía. Y si acá le pusiera un 5 millones, me pone ese en verde, ¿sí? Me pone un montón en amarillo, naranja pálido. ¿Por qué? Porque ya cambia un poquito su escala, ¿sí? Pero lo que hace
es eso, hace como un arco iris y va desde el verde oscuro hasta el rojo oscuro, pasando por el verde claro, el verde más claro, el amarillo, el naranja un poquito más oscuro, el rojo oscuro, ¿sí? Los valores más chicos, ¿sí? Bueno. Ahí está. Acá pasamos a otra. Bien. Perfecto. Bien. Buenísimo. Vamos a... Ahí está. Vamos a seleccionar esta. Ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a darle todos para que quede más prolijito. Ahí está. Vamos a seleccionar toda la tabla. Y vamos a dar otro formato condicional, el tercero, que son conjuntos de iconos. Este está muy bueno. Acá hay un montón de conjuntos de iconos. Fíjense lo que va poniendo. A las más altas le pone un icono verde con la flechita para arriba, es como más visual esto. A los valores más bajos le pone un icono rojo con la flechita para abajo, y a los medianos les pone un icono amarillito con la flechita hacia el lado, ¿sí?